amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre a quien le tengo una gran admiración y un profundo cariño. Un francés enamorado de Tiquicia, enamorado de la sangre latina, un académico, un intelectual que ha logrado muchísimas cosas con éxito, una persona a la que admiro por su capacidad de movimiento, por tomar riesgos y por salir adelante en todo. Gilles Maury, desde Francia. Bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Qué placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas noches por acá, buenos días por allá. Realmente, muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder empezar esta conversación. Gracias, Jill. Bueno, le contaré a nuestros amigos oyentes que un día la vida nos hizo encontrarnos en un aula, en una de las tantas aulas en las que decidiste tomar el riesgo académico y fue realmente una bendición enorme tenerte como compañero y sobre todo que seas un amigo de mi vida. Gracias por aquellos años en que siendo mi hijo muy pequeño, ahora ya con 21, le dabas lecciones de los números en francés cuando apenas él tenía 4 años. Así es que gracias, Gil. O sea, sos una persona a la que quiero muchísimo, a vos, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, que realmente son parte de mi familia y de mi corazón. Y aunque no nos vemos mucho, cuando el amor es sincero, no importa dónde estés, siempre va con nosotros. Así es que gracias por estar aquí, por querer compartir con esta audiencia. Y hoy les vamos a decir quién es Jill Maury desde el principio de su vida y cómo es que has llegado hasta aquí, Jill. Ok, em, es una gran pregunta. Vamos a ver, yo tengo 48 años, nací en Francia y soy realmente inicialmente una persona de Francia como cualquier otra. Eh, Mi papá es del sur de Francia. Mi papá ahora es retirado, pero fue militar durante su carrera, lo cual implicó por su trabajo de que nos movimos mucho, nos mudamos de una ciudad a la otra. Y eso nos hizo forzosamente, iba a decir, desde niños, con mis hermanos y juntos como familia, conocer y descubrir cada vez ámbitos diferentes, personas diferentes. Y yo creo que eso, sin que me dé cuenta, me empezó a acostumbrar a eso, como que a darme cuenta de que entrando en un nuevo mundo, obviamente uno conoce un nuevo mundo, pero también surge una nueva persona dentro de uno que uno no se imaginaba. Y eso es muy, muy sorprendente, muy interesante. Y resulta que uno se pregunta, entonces, ¿quién soy yo? Yo soy la persona que soy cuando estoy con mi familia cercana o con algunos primos no tan cercanos o con ciertos amigos de tal lugar o con ciertos colegas de tal tipo de empresa. Y al final, efectivamente, uno es como la sumatoria de todas estas facetas de personalidad. Y creo que eso más bien para mí ha sido como un impulso de curiosidad para ver, para tratar de entenderme mejor, entendiendo quién soy yo dentro de este mundo tan grande, tan complejo. Y entonces, pues es como un motor que arrancó desde muy temprano
tratando de siempre exponerme a más mundos nuevos, situaciones nuevas, personas diferentes, y a ver qué clase de chispazos pueden surgir, y de ahí surgen cosas lindísimas. Eso básicamente ha sido el origen de la historia, desde Francia. Y yo hice toda, pues, viví toda mi niñez, mi juventud, acá, donde actualmente estoy en Francia, de hecho. Y, y bueno, cuando ya terminé la época de los estudios superiores, resulta que el lugar donde estudiaba nos obligaba a tener una experiencia, una práctica profesional, una experiencia laboral fuera de Francia. Y por accidentes de la vida, yo me había hecho amigo de un muchacho que era chico francés, pero realmente la base de nuestra amistad no tenía que ver con su historia costarricense. Simplemente fue una que nos llevábamos bien como amigos. Y después de años de conocerlo, él me propuso acompañarlo. Él iba con su novia a hacer un viaje a Costa Rica, donde tenía familia todavía. Y entonces me propuso así como muy, digamos, abiertamente, que si me interesaba acompañarlos. Yo no hablaba nada de español, no tenía ninguna idea de a dónde iba. Ujú, Yo había visto la palabra Costa Rica en un mapa, pero no tenía ni prejuicio sobre el lugar, cosa que pocas veces pasa en la vida. Y me dejé llevar, y efectivamente ahí pues empezó una de las experiencias más eh, imposibles para mí de anticipar, y donde se juntaron y se acomodaron un montón de piezas de la vida, de quién era yo sin saberlo todavía, y yo creo que mi construcción como persona adulta, responsable y creador, digamos, de mi vida y todo lo que puede significar para las personas que tengo alrededor, que tengo en mi vida, toda la construcción y la elaboración de un nuevo mundo, de un nuevo universo muy rico, que hasta hoy pues se ha desarrollado con muchas facetas. Efectivamente hablabas de la parte académica, la parte de los estudios, pero ha sido también un montón de temas, de encuentros con personas, ujú. muchos viajes que he hecho también a partir de ahí. Estaba sacando la cuenta, tuve la oportunidad de viajar en 30 países, y Guau. cada país uno no sabe qué va a pasar, descubre cosas, hay cosas que gustan, cosas que no gustan, pero forzosamente uno tiene que ubicarse, empezando por eso, me gusta o no me gusta. Y eso es muy interesante precisamente como para empezar a tener más respuestas sobre preguntas que uno se hace. Y también es una forma de relativizar. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Muchas veces, y yo recuerdo cuando era más joven, a uno le pasan historias negativas, fracasos, que uno vive de una forma muy intensa, porque en este momento tiende a considerar que toda la vida de uno está ahí y que todo depende de eso. Y realmente cuando uno toma distancia, gracias al tiempo, yo creo que el tiempo es posiblemente el mejor amigo de uno en la vida, porque el tiempo no falla y las cosas llegan con el tiempo. Em, Ahí uno se da cuenta de que de cada experiencia, de cada historia, hay lecciones que hay que sacar. Uno aprende de lo bueno y de lo no tan bueno, y no vale la pena, digamos, martirizarse o sentir que uno es sacrificado porque algo no salió como uno lo imaginaba, uno lo esperaba. Al final son historias que se van agregando y uno está como en un libro avanzando. Y lo que me gusta, porque ahí estoy tomando, digamos, la imagen del libro, pues yo creo que cuando uno trata de hacer cambios un poco inesperados, por ejemplo, como me tocó a mí de cambiar de país, esto no es simplemente terminar un capítulo y abrir otro. Para mí eso se parece más a como, digamos, que uno está viendo, no sé, algo por tele, algo como, no sé, una película romántica, y de repente en la mera película uno agarra el control
cambia de canal y llega una película de acción. Es exactamente eso. Entonces, Ujú. es un cambio de ambiente total, uno siente cosas muy diferentes y pues, yo creo que todo eso hace la vida rica, interesante, gozosa, Ujú. y conforme uno va avanzando, pues también ya con más ganas de ir compartiendo, de ir transmitiendo un poco lo poquito que uno ha logrado entender de esta cosa tan compleja y tan fantástica que es la vida. Jill, me parece maravilloso cuando nos comienzas a contar cómo tu papá, por su trabajo, eh, hacía que se mudaran de una ciudad a otra y les permitía esa expresión, esa posibilidad de conocer nuevas personas, ir por diferentes ciudades, conociendo gente, y cómo eso de alguna manera se convierte en una experiencia de vida que ahora repites constantemente, pero quisiera alentarnos porque muchas veces como seres humanos tenemos una tendencia como a la búsqueda del equilibrio, de más aún como de sentirse que estamos siempre en la zona de confort, ¿verdad? Como que si nos quedamos en un solo lugar, eso se llama estabilidad. Y es un falso concepto que realmente muchas veces es motivado por el miedo, ¿verdad? Es como, vamos a ver, por muchos años, y vos y yo que en algún momento hemos estado trabajando con personas en recursos humanos y demás, muchas veces decían, una persona que tiene tantos cambios en su carrera, en su currículum, es una persona que no es estable porque se mueve de un lado a otro. ¿Y cómo ha cambiado eso en este momento en la historia? Porque hace tanta pregunta cuando una persona dice, ando buscando lo que realmente quiero y me voy a quedar en algún lugar cuanto quiero, o sea, un poco más dueños de sí y menos del hacer. Eh, eso solo como para pensar en lo que mudarnos y moverse tiene como propósito en la vida. Luego nos mencionas algo que me parece interesantísimo y súper fino con respecto a lo que yo siempre he llamado que vivo en una constante transformación, en una constante metamorfosis, porque dices, cada vez que me sumo a esas experiencias, surge una nueva persona, porque claro, es la sumatoria de todas esas experiencias de vida con otras personas que se vuelven significativas y realmente permite catalizar muchas de las experiencias anteriores para sumarlas al presente y no para, como dijiste, no para vivirlo como que si algo no sale como se había planteado, será frustración, será fracaso, sino como una nueva oportunidad o simplemente como una experiencia de algo que no sucedió. Entonces, un poco trayendo a memoria una frase que me dijiste hace muchos años. Me dijiste, yo tengo una familia que data más como de 800 años atrás y me hace pensar, Jill, me estás diciendo tenés 48, pero resulta que tenés de alguna manera cómo ir atrás 800 años para pensar en un apellido, en un nombre, en un país, en un grupo que tiene la capacidad de movimiento, de cambio, de esa sumatoria a través de la vida y que hoy por hoy lo sigues haciendo con tu familia también. Entonces, ¿qué tan importante es toda esa experiencia de movilización, de arriesgarse, esa constante sumatoria que hace que surja, como dices, ¿verdad? Es como si cambiáramos de una a otra, pero que todo tiene no solamente su experiencia, sino también que tiene su gusto, porque no importa qué estamos viviendo ahora, es bonito. Y como me dijiste antes de iniciar, cansado pero feliz, satisfecho,
porque eso es vida, precisamente, el poder saber que dimos todas nuestras fuerzas y a través de la vida, lo que me estás diciendo, nos podemos surgir, nos podemos dar la posibilidad de ese proceso de transformación y esa transformación siempre, siempre va a traer consigo una nueva persona, como que todos los días podemos renovarnos y esa es la apuesta. Ok, ahorita estamos hablando del tiempo y voy a aprovechar tu larga pregunta para hablar de época. Pero antes de eso, nada más quisiera hacer un comentario porque efectivamente a lo largo de los años, pues uno ha tenido la oportunidad de conocer muchas personas muy diferentes en diferentes ámbitos y en particular en el trabajo. Y yo recuerdo, porque yo no estudié finanzas y cuando llegué a las primeras empresas donde trabajé y que conocí la gente de finanzas, me quedé muy sorprendido. Oye, ¿quiénes son estas personas que pueden pasar 20, 30 años sentados detrás de una pantalla con numeritos en celdas y no quieren hacer otra cosa? Están felices así. Ujú. Y eso fue para mí una gran lección de darme cuenta de que en realidad, somos 8 billones de personas, eh, todos somos diferentes, de hecho, todos logramos más o menos distinguirnos, lo cual es bastante impresionante porque al final todos nos parecemos bastante con 2 ojos, una nariz, 2 orejas y etcétera, pero, todos somos diferentes y yo creo que hay un sentido, en la combinación que conformamos como gran grupo humano que se llama la humanidad. Dentro de este enorme grupo, yo creo que hay personas que aspiran a la estabilidad, que necesitan, no diría zona de confort, simplemente es una forma de hacer lo mismo una y otra vez. Y históricamente, durante muchos siglos, la humanidad ha funcionado así. Eh, para la mayoría de nosotros, la vida es moderna, significa que es diferente a la vida de nuestros padres. Y la vida de nuestros padres hoy posiblemente difiere bastante de la vida de nuestros abuelos. Pero si uno va para atrás, no siempre ha sido así, todo lo contrario. Durante siglos y hasta más, la gente tenía la misma vida de una generación hacia la siguiente, haciendo lo mismo todos los días con una especie de rutina marcada por ritos, por momentos religiosos, sociales. Así ha sido la vida de una humanidad muy estable durante muchos, muchos siglos. Y yo creo que los movimientos de vida que me animan a mí en este momento efectivamente son frutos de mi historia personal porque me acostumbraron a estar en movimiento desde pequeño, pero creo que también algo que a mí me hace estar en movimiento es la época de hoy, que es una época históricamente muy diferente a lo que ha pasado en los tiempos no tan recientes. Y yo creo que todos percibimos que hoy estamos llegando al final de algo, de todo lo que hemos aprendido en los estudios, en la escuela, en el colegio, en los libros. Ya nos estamos dando cuenta de que todo lo que parecía que siempre tenía que ser así, pues ya no sabemos. Y vemos, digamos, que cuando yo era niño, pues había opciones de estudio, yo sabía que tenía que escoger una rama, la escogí y bueno, en teoría hubiera debido seguir en esta misma rama durante toda mi carrera. La vida ha decidido lo contrario y yo sé que para muchos de nosotros es así. Vamos brincando de una cosa a la otra porque así surgen las oportunidades. Estamos en un mundo muy movido en temas, por ejemplo, que también parecían eternos, por ejemplo, la religión. Un país como Costa Rica se ha creado hace varios siglos con una religión que a la fecha es religión de Estado y que era como un estándar a nivel, digamos, de la convicción religiosa de la enorme mayoría del pueblo y de forma muy estable. Eso hoy en día está cambiando mucho. A nivel político, pues siempre obviamente ha habido eh,
digamos, opiniones que han chocado. Eso es parte del juego político desde los griegos antiguos. Ujú, Pero hoy estamos sintiendo que algo ya no está funcionando, que no estamos avanzando, que no estamos, ni siquiera estaría hablando de encontrar soluciones, sino que no vemos el rumbo, que todavía eso es más estresante, de cierta manera, genera más angustia. Entonces, yo sé que en mi caso, eh, una forma, digamos, de un poco mitigar seguramente este riesgo de angustia, que yo sé que muchas personas la tienen porque cuando yo hablo con la gente lo noto, para mí ha sido tratar de entender qué está pasando. Y entonces, para entender qué está pasando, algo que he hecho es tratar de estudiar disciplinas muy diferentes. Y porque algo que pasa hoy en día, por ejemplo, uno lo ve cuando le duele algo y va a ver un doctor, un especialista. Si a usted le duele algo en la panza y va a haber un especialista en temas gástricos, le va a decir que es el estómago. Si va a haber un especialista en corazón, le va a decir que es el corazón, etcétera. Cada especialista habla de lo que conoce, lo cual es normal, pero la vida no funciona así. La vida ujú, no está dividida entre especialidades, ujú, sino que todo está conectado. Entonces, eso ha hecho que yo quise estudiar, yo estudié informática, yo estudié mercadeo, yo estudié psicología, yo estudié geopolítica, estudié economía, que son temas que normalmente no se cruzan. Pero yo necesitaba cruzar todo eso precisamente para entender cómo se está moviendo el mundo. Eso, digamos, a nivel de estudio. Pero a nivel de experiencias personales ha sido lo mismo. Y para conectar con la otra parte de tu pregunta, ahí efectivamente el haber, digamos, nacido en una familia donde desde pequeño están no solo las historias de los ancestros, sino también están los ancestros, están los objetos de los ancestros. En este momento estoy sentado en una silla frente a un escritorio que ha sido el escritorio de mi padre, que ha sido el escritorio de mi abuelo y que ha sido el escritorio de mi bisabuelo. ujú, Ahí está conmigo. Entonces, ujú, me está diciendo cosas. Y en particular me está diciendo de que eh, las, eh, las modas, digamos, que hoy en día nos parecen eh, un estándar, como si lo que estuviera pasando hoy eh, es la realidad eterna de las cosas, no es así. Lo que hoy creemos firmemente como sociedad a nivel de valores, a nivel de lo que importa, de lo que no importa, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, eso es muy relativo. Y hay que cuidarse mucho de eso, porque muchas personas se dejan llevar por fenómenos de moda sin darse cuenta de las consecuencias. Voy a tomar un ejemplo que tengo fresco en mente en este momento. Cuando yo llegué a Costa Rica hace más de 20 años, me llamó la atención, obviamente, en San José, la forma de vivir de la gente. Hay casas, muchas casas, no había edificios, ¿ok? Lo cual me gustó, de hecho, porque es como una forma de apropiarse del espacio muy humana, muy a escala de persona, la casita, con el patio, ¿ok? ujú, Familias en general, papá, mamá, tres, cuatro hijos, ¿ok? ujú, Una casa de, no sé, 250 metros cuadrados, ok, con un patio ahí. En general, una planta, dos plantas. Ese era como el estándar, años 90, digamos. Después de eso, pasaron los años y yo vi como 10 años después, como final de los años 2000, siempre casas con patio, pero casas más pequeñas. Obviamente hay menos terreno, entonces, y el precio del metro cuadrado sube, pero al mismo tiempo las familias se reducen. Entonces, papá, mamá, dos hijos y una ujú, casa de 100, 150 metros cuadrados. ujú, Avanzamos de 10 años, final de los años 2010, y estamos con muchas personas que viven en apartamentos de ujú, 50, 60 metros cuadrados, un hijo, un perrito. ujú, ¿Ok? Eso estamos hablando de 20 años, menos de una generación. Es rapidísimo como cambio antropológico. ujú, Y yo hago la pregunta, ¿por qué está pasando eso? Obviamente hay un factor económico, la vida es mucho más costosa que antes. También hay evoluciones sociales. Antes, digamos, las familias tenían muchos hijos y ujú, los dejaban crecer solos. Y los hijos encontraban su camino y así era. Porque en buena parte
los hijos simplemente tenían que seguir caminos ya existentes. Hoy en día los caminos son nuevos y los papás están muy preocupados. Entonces, educar un hijo es mucho tiempo, mucha dedicación, mucha energía, mucho trabajo de cabeza y mucho dinero. Entonces, obviamente, eso reduce el esfuerzo. Claro. Pero uno se pregunta, ¿hasta qué pasa después? Mm, Bueno, lo que sí va a pasar, forzosamente, es que toda esta generación que hoy tiene entre, no sé, 30, 40 y más años, que tiene un hijo menos, y bueno, Costa Rica tiene la tasa de niños por mujer ujú, 1.3, la más baja de América, del continente. ujú. Exacto. Significa que va a haber cuando estas personas hoy van a llegar a la edad de pensionarse, no va a haber hijos para pagar pensiones, Ujú, para empezar. Eh, y la época de la vejez no es la época de cuando yo tengo 30, 40 años, que mi cuerpo responde bien, que yo gozo la vida, que yo puedo hacer lo que me da la gana. Es diferente. Uno necesita apoyo, uno siente soledad, uno tiene el cuerpo más frágil, o la ujú, mente también. ujú, ¿Ok? Estamos preparándonos a eso como sociedad. Y yo creo que ahí es típicamente un ejemplo de un fenómeno de moda con una evolución muy rápida de valores que va a ser un pico y después vamos a regresar a otra normalidad, como siempre ha sido el caso en la historia. Yo creo que es ujú, también, por eso es muy importante conectarse con el tiempo largo. Y está bien vivir en el tiempo de hoy, o sea, uno obviamente disfruta las músicas de hoy y lo que hoy nos anima, está bien. ujú, Pero para lo que importa realmente en cuanto a lo que aprendimos y lo que transmitimos, ahí hay que quedarse en el tiempo largo. Mi padre, una vez, cuando yo era más joven, me dijo algo que me impactó. Me dijo, cada uno de nosotros somos eslabones. ujú, Estamos en una cadena. Recibimos, tenemos que re- tomar este legado, mejorarlo y transmitirlo. Y así sigue la cosa. O sea, tenemos una responsabilidad a nivel de ser humano, pero a nivel de cadena familiar también, de asumir esta responsabilidad para mejorar lo que podemos y sobre todo eh, enriquecernos con todo lo que han hecho los que nos permitieron estar aquí hoy, que no los conocemos físicamente, pero están en nosotros, están en ujú, nuestros genes. Y en el caso de algunas familias están en las historias o en los recuerdos también, ujú. ¿verdad? Lo que se transmite de generación en generación, mucho en algún momento tenía que ver con lo escrito, con la fotografía, con el cuento de los abuelos, pero qué importante es poder de alguna manera rescatar lo que estás diciendo de la historia precisamente para saber de dónde vengo, pero no para quedarme añorando lo que fue, sino que saber que este presente me da una oportunidad de eso, de tener un compromiso, de saber que muchos han vivido batallas que les ha costado la vida incluso, que hay muchas personas que han decidido aportar a ese eslabón y otros muchos, por alguna razón en la vida, se han roto las cadenas y sienten una soledad total. Jill, hay muchas personas que dicen, yo no tengo la mínima idea de mi infancia, yo no recuerdo absolutamente nada. Ya te imaginarás en el trabajo clínico lo importante que es. Y saber que esa persona realmente sí tiene una historia, que no recuerde es otra cosa. Entonces, nuestra responsabilidad de alguna forma de crear como depósitos emocionales donde podamos ir a tomar aquellos recuerdos de como alguien lo contó además, ¿verdad? Es la historia muchas veces de cómo el otro la vivió, de cómo el otro dijo de mí o de cómo el otro dijo de su propia historia. Pero lo cierto del caso es que da una referencia. Pero a esto le quiero unir lo que dices todos los días, preguntarse, ¿quién soy? Tiene una razón de ser porque resulta que no soy alguien estático, no soy una persona que nació o sea, se desarrolló con lo que me dijeron, sino que soy mucho más que eso. Y además, hay miles de preguntas y que algunas personas le llaman dudas y hasta le tienen como temor a tener dudas acerca de, sea de su familia,
yo recuerdo un juego de mis hermanos que siempre le decían, pero usted cuándo llegó a esta familia, o sea, como haciendo dudar acerca de tu propia existencia. Un juego un poco macabro, pero resulta que le da a uno mucho para pensar de dónde viene y qué está haciendo y para dónde va. Y que realmente es una función de vida que nos permite a quienes realmente se comprometen a tener siempre una oportunidad para mejorar y también para tener una confrontación con aquello que está cambiando y que es, y vos lo decís con una facilidad, vivís en ese mundo. eh, Más adelante los vamos a invitar un poco a escuchar los programas que estás haciendo. Es interesantísimo pensar en lo que hoy dice la gente, en la nueva normalidad que viene a partir de pandemia y como vos decís, siempre hubo nuevas normalidades, siempre hay nuevas tendencias y nuevas formas de ver el mundo, de ver la vida y que trae cambios radicales como lo estás exponiendo. Entonces, esta característica que sabemos que por un lado tiene que ver con situaciones gubernamentales que son a nivel mundial, incluso políticas y demás de movimiento social, donde la gente dice, bueno, es que cada vez es más caro, vivir en este país es carísimo, y me pongo a pensar que cuando mi mamá me decía, tome 5 colones con 25 son 3 bolsas de leche, estamos hablando de hace 50 años y era carísimo, ¿verdad? O sea, es la tendencia de cómo va cambiando y de cómo lo vemos con base en lo que estamos viviendo ahora. Pero más allá de eso, es como el movimiento, como una constante. Y al mismo tiempo el cambio que trae el movimiento, ¿verdad? Como cuando el mar viene y va, y muchas veces uno puede pensar que esa agua está ahí contenida, viene y va, pero mueve demasiado en las profundidades. Entonces, ¿cómo afrontar este momento histórico, como lo dice sí, es nuestra propia historia? ¿Cómo traer la historia de vida como experiencia para saber de dónde vengo? Y cómo de alguna manera vivir en el presente sabiendo que solo existe hoy y que lo que viene mañana será mañana, pero que tengo que de alguna manera tener como esa visión de que lo que fue un día me da un reflejo de lo que es hoy o de lo que podría vivir mañana. Eh, Definitivamente, yo no creo que se pueda dar una respuesta única a esta pregunta. Yo creo que depende muchísimo de cada quien. Eh, por ejemplo, o sea, es muy llamativo el hecho de que a un adolescente de, no sé, 18 años, 20 años, le obligan a escoger su carrera y como si tuviera que saber quién es él y qué va a hacer y cómo se va a realizar como persona a lo largo de las muchas décadas que le siguen por delante. A los 18 años uno no entiende nada, no tiene la más mínima idea. Sin embargo, es el momento que hay que empezar a tomar estas decisiones fuertes. Yo creo que no, la vida realmente no funciona así. Yo estaba un poco tratando no decir de sacar cuenta, pero si tuviera que explicar mi vida rápidamente, de entender un poco cuáles fueron los capítulos. Y entonces yo noté que de una forma muy extraña, las cosas se dividen por bloques de 13 años, y no sé por qué. Ujú, Resulta que digamos, de 0 a 13 años, pues yo era un niño que simplemente, un buen niño, que trata de hacer lo que dicen sus papás, que piensa lo que piensan los papás, un niño que no piensa por sí mismo todavía. Recuerdo muy bien cuando a los 13 años, y fue durante unas vacaciones donde yo pasé mucho tiempo solo, y no sé, la cabeza empezó como a activarse, y a partir de ahí, empecé un segundo periodo de vida, con un pensamiento propio, y donde también empecé como a desarrollar ideas de lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Son años muy importantes porque uno vive las cosas con mucha intensidad a nivel emocional, a nivel de interés por ciertos temas,
Y yo creo que es muy importante tener la oportunidad de entrar en estos temas de interés, aunque tal vez más adelante, más bien uno llega a la conclusión de que no quiero saber más de eso, ya di la vuelta, no me interesa, pero no importa, pasar por esa etapa. Y así viví yo de los 13 a los 25 años, más o menos. A Ujú, partir de ahí, yo llegué a Costa Rica más o menos a esta edad. Y ahí empezó otra etapa que volvían a hacer y con el cambio de país y de cultura y de universo, fue todavía más drástico en mi caso. Pero eso sí, como muchas personas, ya para mí empezó la época ok, ya me prepararon, ya soy adulto, ahora me toca hacer lo que se espera de mí. ¿Qué es lo que se espera de mí? Que tenga un trabajo estable, que empecé a vivir solo, a tener una casa, a encontrar realmente, a crecer profesionalmente, a encontrar lo que me gusta. Y creo que estuve haciendo eso durante 3 años. Y a partir de ahí, llegando a los 38 años, más o menos, me casé, tuve 2 hijos hermosos y empezó otra época a nivel familiar como un nuevo mundo ujú, maravilloso, increíble. Y a nivel profesional ya de empezar no a demostrar, sino a jugar con la experiencia que había adquirido. Y bueno, y si yo sigo con estos ciclos de 3 años, significa que me quedan todavía 3 años para empezar el nuevo ciclo y no sé qué va a pasar después. Lo que quiero decir con eso es que con estos ciclos me di cuenta que hay como una coherencia y que uno se va preparando para un ciclo. Uno a los 18 años no se puede imaginar a los 60 años, no tiene sentido, es por imposible. supuesto. Pero uno sí creo que puede construir como caminos Ujú, y avanzar, sobre todo avanzar. Pero creo que ujú, para mí, o sea, definitivamente, lo que yo no podría soportar es estar arrepentido por no haber intentado algo. mm, Eso es algo que no me perdonaría. ujú, Y no importa, y hagámoslo, y hagámoslo. Y hace poco estaba hablando con un amigo que me decía, hey, no nos falta tanto para pensionarnos y después podremos hacer muchas cosas. Y dije, bueno, primero, si me falta a mí para pensionarme, no creo que sea para mañana. Y dos, yo no estoy esperando eso. Yo o sea, estoy ya en las cosas. No ujú, es que mañana voy a poder. Ya ujú, estoy en eso. Ya estoy viviendo lo que quiero vivir. Estoy tomando decisiones que para tal vez muchas personas va a ser como raras. ¿Y por qué está haciendo eso? Porque no está siguiendo en el camino que tenía ya trazado. No, porque tal vez en este momento me toca otra cosa. Y yo creo que el hecho de estar en movimiento, siempre atento, siempre un poco con la curiosidad del niño, ¿verdad? Como que se queda un poco maravillado frente a cosas nuevas que descubre. Tener un poco esta ingenuidad en la mirada, yo creo que también eso lo mantiene a uno listo para los cambios. ujú, Y uno también, yo estaba pensando en eso hace poco, viendo un poco la vida de las familias, en general, las familias, en muchísimas familias hay dramas, de una forma u otra, que sean accidentes, temas de salud, eh, niños que fallecen, niños que nacen con discapacidades, padres que mueren jóvenes. En muchas familias hay dramas. Y me dije, bueno, eso me puede tocar y veremos, ujú, y veremos. Yo sé que es parte de la vida, que ujú, existe una probabilidad que no es despreciable. Realmente, si uno saca un poco el listado, yo creo que son más las familias que tienen dramas que las que no, en algún momento de su ujú. vida. Entonces, Realmente, cualquiera de nosotros vamos al interno de nuestra familia y siempre hay una historia que contar de eso que estás hablando, de enfermedades, de situaciones, de niños que nacen con alguna situación, de papás con cáncer, con algún otro tipo de enfermedad que hace que haya un movimiento fuertísimo en la familia. O sea, estamos hablando de la vida, estamos hablando de cosas que son parte de este proceso
de crecimiento, de desarrollo, de vivir el día a día. Pero como vos decís, y me parece lo más rescatable, es yo no estoy esperando eso. Uno vive el día, uno vive el aquí, el ahora, uno vive, hace que las cosas sucedan. Como vos decís, no voy a esperar pensionarme para hacer las cosas. No voy, muchas personas tienen como criterio es, ay, sí, cuando nos pensionemos y resulta que ellos mismos dicen, ya para entonces estaremos viejos y no podremos hacer muchas cosas. Hágalas hoy. Entonces, todo aquello que crees que te vas a ver limitado por la edad, por el tiempo, porque vamos a estar crujientes en nuestros huesos cuando estemos mayores, hay que hacerlo hoy. Necesitamos, ay, pero es que no tenemos tiempo. Bueno, es que nosotros priorizamos lo que somos, lo que hacemos, a quién tenemos, lo que tenemos y también muchas de los dramas también somos nosotros los que los creamos. Es que hay cosas que vienen, Jill, y que, o sea, nadie las está esperando. Un accidente, a una persona que nace con una situación diferente en su vida, una pérdida de un papá o de ambos papás, cosas que no, pero hay otros dramas que son la mayoría, que nosotros los creamos por alguna razón. O sea, no vamos a entrar en ese detalle, pero póngase a pensar como para qué usted quiere estar mal, como para qué quieres estar triste siempre, como para qué quieres todo el tiempo estarte preguntando que, ay, que es que no quiero este cuerpo, que es que no quiero este trabajo, que no quiero esta vida, que no quiero esta pareja. ¿Por qué no resolver? Sí, definitivamente, definitivamente. Este, algo que cuando yo llegué a Costa Rica, obviamente me sorprendieron muchas cosas que descubrí. Este país me atrapó. Voy a contar una breve anécdota que resume mucho de lo que me pasó. Yo llegué aquí, bueno, a Costa Rica por primera vez en el 98, justo después de que Francia ganara la Copa del Mundo. Así, totalmente perdido, sin hablar nada de español. Y durante unos días estuve como andando en San José, descubriendo de una forma totalmente al azar, digamos, tirándome a los espacios, a las calles. Y eso era en el mes de agosto, el mes de agosto del 98. Y recuerdo una vez que andaba por la avenida Segunda, por la Plaza de Democracia, y Ujú. empezó a llover. Y bueno, yo tenía en aquel momento, no sé, 24, 25 años. Y ya lo primero que me pasó por la mente es, no es una lluvia que a mí me va a detener. Además, el clima está rico, o sea, sigamos adelante. Hasta que entendiera lo que era una lluvia tropical, que no había experimentado eso, o sea que en 30 segundos estaba totalmente empapado. Crucé la calle corriendo y llegué a un restaurante, un poco de este tipo, como típico, digamos, con cosas de madera, etcétera, que estaba ahí del otro lado de la vía segunda. Ajá. Entré ahí, llego, paso la puerta y totalmente empapado, o sea, me estaba chorreando y ya había agua abajo, en un espacio grande, y yo veo una muchacha un poco a la distancia que me ve entrar, obviamente, y lo primero que me pasó por la mente en este momento, con todo mi patrón de pensamiento de Francia, es, ok, yo estoy llegando aquí, principio de la tarde, le estoy ensuciando el piso, esta muchacha me lo va a tener que limpiar, va a llegar, me va a regañar, me va a botar por la calle y va a limpiar eso. Entonces tengo que aprovechar los pocos segundos que me quedan hasta que ella me bote para secarme un poco y después veremos qué pasa. Efectivamente, la muchacha se me acercó y yo esperando el comentario, así como, ¿qué está haciendo usted aquí? Que viene a mojarme todo. Y sacó una especie de un pañito que tenía ahí y me empezó a secar la cara, sin decir nada. Me empezó a secar la cara y luego me invitó a entrar en el restaurante y había como una barra y un señor que estaba ahí, un viejo, y me senté ahí y empecé a hablar con este señor y la muchacha estaba del otro lado y así fue. Y me pareció absolutamente extraordinario, me pareció absolutamente extraordinario. Y cuento eso porque yo creo que en esta pequeña historia hay mucho de lo que tiene Costa Rica y que realmente no
no se encuentra, no se encuentra en este planeta. O sea, no he visto todos los países del mundo, me falta mucho por conocer, pero de todo lo que he visto, no he experimentado nada que se parezca a eso, o sea, ni de lejos. O sea, realmente, y eso fueron muchas historias así. Y que también eso cambió mi forma de ser hacia los demás, este cariño, esta apertura, esta forma de entender las personas. Y yo creo que ahora, con los cambios muy drásticos del mundo, Costa Rica, como si fuera una persona, tiene miedo ahora. Y uno ve mucha violencia últimamente, mucha agresividad. Y es preocupante eso, porque el miedo es una reacción lógica cuando uno no entiende lo que está pasando. Y yo creo que es exactamente en la situación en la que estamos en el país. Y creo que los que podemos tratar de convertir lo que es un poco el alma de Costa Rica y, y, y ver qué puede ser Costa Rica en el mundo de hoy y qué podemos ser los costarricenses en el mundo de hoy, porque me presentaste como francés, pero también soy costarricense, así que Definitivo. soy parte de Es la aventura. ¿Cómo hacemos para bajar este miedo? Y creo que para mí, o sea, a este nivel de la vida, cuando uno ya tiene la oportunidad de aprender de la vida y ahora pues pertenecemos al grupo de los más viejos del país, o sea, estamos encima del Mm, promedio. Creo que es importante tener conciencia de eso para no perder. Yo creo que, o sea, la llamita nunca se pierde, lo que es el alma de una población está y a veces se apaga y otra vez viendo un poco las historias de los pueblos y vuelve a surgir. O sea, no es eso lo que preocupa realmente a largo plazo, pero a corto plazo yo creo que sí, realmente hay un motivo como para decir tenemos que hacer algo cada uno a nuestro nivel. Y yo creo que digamos, esta constatación, este comentario, yo le puedo compartir con varias personas. Y por eso también ahora lo mencionaste, que yo he tratado un poco de hacer este ejercicio de proyectarnos a través de unos videos que hice recientemente, ujú. que se llaman Diario de un costarricense del 2033, o sea, en 10 años. Y básicamente es una serie de videos cortos, cada uno dura 10 minutos, donde se lee un texto como si fuera un diario de un joven costarricense en el 2033 que habla de su vida, que cuenta su vida y uno ve cómo la vida de este joven difiere de lo que hoy conocemos. Y muchas cosas van a cambiar en los 10 próximos años. Hoy mucho escuchamos sobre, por ejemplo, la inteligencia artificial que va a cambiar el mercado laboral, que muchos puestos de trabajo van a desaparecer, muchos otros también se van a crear, pero ¿cuáles? ¿Cómo nos preparamos? Son preguntas abiertas. Hay temas que tienen que ver con la energía, el costo de la energía, que también son fenómenos, digamos, profundos, que hay cada vez más petróleo barato y eso, toda la sociedad de hoy, desde hace 200 años, es lo que es porque hay petróleo barato, si no estuviéramos como éramos antes de hace 200 años, una sociedad muy rural, mucha agricultura, hoy no es el caso, no sabemos qué va a pasar después, son preguntas importantes que hay que empezar a trabajar ya. A nivel mundial geopolítico, uno ve que hoy estamos otra vez hablando de guerras, cuando durante décadas ya no estábamos hablando de guerras, y para un país como Costa Rica, que no tiene ejército, ¿qué significa eso? O sea, son preguntas bastante nuevas y bastante profundas, digamos, en cómo pueden modificar nuestra forma de vivir. Yo creo que eso explica un poco la tensión, la angustia. Y lo que yo diría a las personas es eso, lo que un poco digo en estos videos, tratemos de proyectarnos, porque cuando uno ya tiene una imagen de lo que puede pasar, y obviamente yo no soy no es que he visto el futuro y yo sé lo que va a pasar, pero lo que trate de hacer es de identificar muchos temas que pueden cambiar en los 10 próximos años. Además, identifiqué más de 250 temas que repartí a lo largo en total van a ser tres historias cortas, para tratar eso, para hacer este ejercicio de imaginar de una forma muy concreta qué puede pasar, cómo sería la vida
Y hay cosas obviamente entretenidas, hay cosas donde la vida mejora, pero hay cosas también que preocupan. Y todo se basa, digamos, todos estos supuestos se basan en tendencias que hoy ya están encaminadas. Inclusive al final del video siempre pongo unos datos para mostrar que eso no son productos de mi imaginación, sino que son cosas que ya están en movimiento Claro. a nivel demográfico, a nivel social, a nivel económico, político, de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que nos hace falta hoy y tal vez efectivamente Costa Rica ha estado muy en el corto plazo últimamente, demasiado en el momento, pero eso es como cuando uno aprende a manejar un carro y comete el error de tener la mirada muy hacia la carretera en lugar de ver hacia el horizonte, ¿verdad? Por si frena un carro más adelante, yo lo veo y freno y así evito chocar. Si tengo la mirada pegada al asfalto, frena el carro adelante, no lo veo y choco. Eso es Ujú, un error de principiante y creo que ahorita estamos un poco en eso, estamos viendo mucho hacia el asfalto y hay que levantar la mirada. Levantar la mirada hacia adelante para entender un poco todos estos fenómenos y preguntarnos qué significa para nosotros, qué podemos hacer a nivel de comunidad, a nivel país, a nivel de empresa, a nivel de familia. Pregunta típica. Yo tengo hoy un hijo, o sea, no es mi caso, pero las familias, los padres que tienen hijos de 15, 20 años, ¿qué les voy a recomendar a nivel de estudios? ujú, ¿Vale la pena seguir estudiando en un sistema tradicional, sabiendo que las empresas contratan otro tipo de competencias ujú, que eventualmente no se enseñan en el país todavía porque el proceso de validación de carreras es tan largo y tan lento que han surgido nuevos temas que ya hoy el mercado laboral está pidiendo y si yo quiero capacitarme en eso, tengo que buscar por internet cosas hacia afuera. O sea, ujú, son preguntas realmente importantes, ver hacia adelante y no olvidarnos de quiénes somos. Y vos mencionabas ahora que efectivamente hay muchas personas que no tienen conocimiento de dónde vienen, de su familia, por un montón de situaciones. Pero como sea, en Costa Rica hay una historia de pueblo. Costa Rica es un país pequeño, es un país bastante homogéneo en cuanto a población y yo creo que se comparte una historia y se comparte una idiosincrasia. Algo muy llamativo en Costa Rica que no se ve en los países de la región es que, y me parece algo totalmente increíble, es que cualquiera puede reírse en 5 minutos con cualquiera. Es muy fácil acercarse con cualquiera, hablar de cualquier cosa y todo el mundo termina riéndose. Es increíble eso. Y esta conexión entre las personas, que no es común en el mundo para nada, hace que eso es la muestra que se comparte una historia. Entonces, aunque yo no conozca, porque no conocí a mis padres o porque algo pasó en la historia familiar, no importa, yo soy parte de eso. Yo soy parte de esta historia de pueblo y yo tengo estos valores, tengo esta forma de ser, esta forma de vivir, esta forma de ver la vida, pero tengo que conectar esta historia, digamos, de eso, de la idiosincrasia, de la forma de vivir, hacia una visión que no tenga miedo un poco a levantar los ojos, ujú. no solo ver lo que está pasando ahora, sino ver un poco todos estos fenómenos que se mueven alrededor y no tenerles miedo porque vienen y que queramos o no, muchas de estas cosas vienen. Y no mencioné el cambio climático, que también en Costa Rica se está sintiendo y todo el mundo Mucho. lo observa, pero eso tiene consecuencias a nivel de agricultura, a nivel de acceso al agua, y entonces eso implica movimientos de población, o sea, son cosas que ya uno sabe que eso viene. Entonces, en lugar de no pensar en eso, lo cual genera angustia y genera violencia, más bien al contrario, abrir estas conversaciones para un poco imaginar lo que puede pasar y proyectarnos, y eso facilita. Después, cuando hay historias, aunque sean imaginadas, uno ya puede empezar a poner palabras sobre las cosas y eso relaja mucho. Y si uno lo hace con tiempo y sabiendo quiénes somos y cómo podemos hacerlo al estilo nuestro, que también eso es otra característica muy distinguida del Mm, costarricense, que tampoco se ve mucho en la región, es que el tico hace las cosas él. En muchos países de la región se busca conocimiento de afuera, que también ujú, tiene, digamos, sus cosas buenas, y obviamente en Costa Rica también se hace y es a veces muy necesario. Pero el tico tiene también este coraje de decir, yo lo voy a intentar hacer. No sé, pero lo voy a intentar hacer. ujú. Y eso es una actitud muy buena frente a tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo ahora. Y eso es un poco lo que estoy yo haciendo, digamos, iba a decir, al margen
de mi trabajo, pero realmente creo que está conectado, porque mi trabajo también, o sea, y mi vida en general se orienta hacia eso. Yo quiero como buscar fomentar estos espacios para prepararnos a nivel país, a nivel de comunidad, Ujú. hacia estas nuevas realidades que se están dibujando ya frente a nuestros ojos, poco a poco. Definitivo. Yo soy parte de esa historia. Es eh, la propuesta más maravillosa que nos has dicho. Así es como cada uno tenemos que ver este terruño. Yo soy parte de esta historia, yo soy un miembro de esta casa, de este pueblo. Y vos, que sos tico y tus hijos, realmente, doy gracias por lo que estás diciéndonos, porque dijiste dos cosas que se resume y cuando la gente dice pura vida, precisamente es secar la cara de alguien que se ha mojado con la lluvia o reírse al lado de alguien o conversar con un extranjero que no habla absolutamente nada de español, pero encontramos la manera de poder comunicarnos. Y al final, la posibilidad es saber que todos somos vulnerables, que todos tenemos posibilidades, que todos tenemos, te voy a decir cómo se llama eso, de hecho en Costa Rica, nuestra forma de matar pulgas, ¿verdad? Dicen los abuelos, cada uno tiene su forma de matar las pulgas. Es esa forma en que los ticos hacemos las cosas porque hay que hacerlo sí o sí, ¿verdad? Y necesitamos seguir teniendo ese deseo de ser los que proyectamos, los que dejamos de quejarnos. Y además hay un tema súper importante que mencionaste. Si bien es cierto, hay aumento de violencia, hay aumento de muchas situaciones de riesgo. O sea, estamos muy lejos de lo que están viviendo otros pueblos. Entonces, en lugar de asustarnos y ser amarillistas, necesitamos seguirnos proyectando y dando lo mejor de nosotros y haciendo que las cosas sucedan, siendo innovadores, siendo creativos, dando lo mejor de nosotros, poniendo nuestro hacer al servicio de los otros y dando, o sea, lo que nos toca como humanidad. A eso vinimos, a dar de gracia lo que de gracia recibimos, que de vos, Jill, hemos recibido muchísimo en esta conversación y yo, a nombre de este país, te agradece lo mucho que has hecho en cada una de las empresas donde has estado y en cada uno de los lugares donde has tocado la vida de alguna persona, porque de verdad sos un ser humano extraordinario. Así es que te agradezco esta conversación. Les invito a todos a buscar esos conversatorios con Jill. Son de verdad muy reveladores y además súper entretenidos. Y quisiera pedirte tus últimas palabras para nuestra audiencia, Jill. Muchas gracias, Rocío. Nada más como para completar lo que acabo de decir, si las personas buscan en YouTube, los videos están con el canal, se llama In Prospectiva, IN Prospectiva, en una palabra, y ahí, ahí están los videos. Mira, esta historia que yo tengo con Costa Rica es algo que yo he tratado de entender, que trato de analizar. Siempre es interesante, digamos, a nivel de curiosidad intelectual, pero para mí no es lo más importante. Lo importante es que las cosas se hicieron, es como una historia de amor realmente. O sea, las Exacto. cosas se hicieron naturalmente y eso es en ambos lados. Y mientras más recibo este país, más tengo ganas de yo entrar y aportar lo que yo puedo. Y bueno, ese es un poco, digamos, hoy lo que me dirige y eso es rico también ya a ciertos niveles de la vida. No quiero hablar como viejito, pero un poquito sí. Creo que ya uno empieza como a sentir que efectivamente que puede hacer cosas que tal vez antes uno podía o no se atrevía. Pero eso es como en el fútbol, ¿verdad? Como que los jóvenes, hay unos que tienen talento y velocidad, y con el tiempo ya la velocidad se transforma en experiencia, en intuición, en saber dónde posicionarse, en qué momento pone la pierna, y es un poco lo mismo con en la vida en general. Y en resumen, o sea, yo creo que un poco
la conclusión que daría, y bueno, es una primera conclusión, porque yo espero, tal vez en 10 años, diera cosas diferentes, ya ya veremos, pero hoy lo que creo que lo que puedo decir a este nivel de la vida es definitivamente lo que lo mencioné, pero lo repito, dejar que el tiempo haga las cosas. El tiempo no falla, el tiempo es un excelente aliado, pero no hay que dejarlo solo. Y no dejarlo solo significa no esperar tampoco todo de él, sino más bien aprovechar los espacios que nos da para hacer las cosas, intentar, experimentar, vivir y propiciar estos lugares o estos momentos de encuentro donde uno se va a sentir bien. Y entonces cuando uno se siente bien es que significa que uno está en la buena dirección. Es así como uno va encontrando su camino en cuanto a dónde me conviene vivir, con quién, haciendo qué, y tener un poco esta, digamos, esta libertad, digamos, de dejarse la oportunidad de avanzar, pero al mismo tiempo tener esta disciplina de seguir, es decir, no quejarse. Siempre hay gente que ha vivido cosas tan duras que no se queja, que uno dice, bueno, yo no tengo realmente ninguna razón de quejarme, todo lo contrario. Creo que la vida como tal, tener la oportunidad de vivir la vida es un milagro, es increíble. Y creo que nada más eso amerita, digamos, este agradecimiento y partir de eso como base y a partir de ahí ir avanzando y después es un efecto bola de nieve, o sea, mientras más hago cosas, me pongo más creativo, provoco más reacciones buenas y eso va en cadena y las personas entonces después lo reconocen y le dan a uno, etcétera, etcétera, o sea, realmente es lograr un poco esta dinámica que es muy Mm, difícil, toma mucho tiempo, yo no creo que la gente uno no logra eso a los 25 años. Realmente es ujú. mentira decir que uno ve estas historias por televisión de gente joven, guapa y feliz y que todo le va bien, esto pues, solo existe por pantalla. No es así como funcionan las cosas. La vida son muchas etapas y hay que ir disfrutándola cada una. Pero no, realmente creo que estamos en un excelente lugar, Costa Rica, para hacer eso, tanto por lo que es el país como por sus capacidades frente a todos los cambios que vienen. Yo realmente estoy muy feliz también de vivir la época en la que estamos, que para muchos es aterradora, porque son demasiados cambios al Eh, mismo tiempo, pero yo creo que no, yo creo que realmente tenemos todo en Costa Rica en particular, para hacer algo muy lindo de todo lo que está pasando. Que Dios así nos lo permita allí. Y gracias por compartir esto. Menos miedo, más acción, más movimiento. Ríase, cánsese por favor haciendo el bien. Haga su trabajo como para usted mismo y permítase que pueda todos los días sentir que está añadiendo un pedazo de sí, que estás creciendo y que somos una suma en la historia y que somos parte de esta historia de nuestro país. Súmese a nuestro podcast cada miércoles y gracias, Jill. Un abrazo enorme. Pronto te lo daré aquí en Costa Rica. Eso es, pasan los días rapidísimo y ojalá que así sea. Y a ustedes, amigos, gracias por quedarse con Jill y conmigo hasta el final de este episodio, Conversaciones con Rocío Mesén. Que Dios los bendiga, cuídense muchísimo y nos vemos el próximo miércoles. Chao.